papás y las mamás de esas criaturas hermosas que ahora habitan el cielo. Entonces, te honro también y te doy las gracias por tu generosidad de presentarme a este grupo tan especial, porque tenemos un solo corazón. Ya cuando hemos atravesado esta experiencia, nos reconocemos. Y Ujú. sí, a un papá de reconocer algo muy lindo y es que el dolor es algo de la física. Cuando el dolor se sostiene entre varios, el peso del dolor se hace más liviano. Y eso es lo que están haciendo aquí ustedes y qué bonito que caminen juntos. Bueno, entonces voy a iniciar con algo que les tengo preparado para la noche de hoy. Sí, como decía Kelly, chévere que puedan prender la camarita, si quieren, Sí, dejarse ver. Y pues la idea es que interactuemos, no solo que me escuchen a mí aquí hablando, sino que compartamos entre todos. Si quieren, voy a tener unos espacios que les voy a preguntar cosas y si les parece bien pueden escribir ahí en el chat, pueden ir escribiendo las dime. respuestas. Gracias, Kelly. Bueno, yo me presento, mi nombre es Jimena Cortés, soy una mujer que ama la vida, que es muy sensible, amo la naturaleza, considero que tengo mi parte de niña todavía muy latente, soy orgullosa de mi fe. Además de eso, pues soy comunicadora social y periodista. Soy la mamá de Gabriela José, mi hija de 15 años, que nació al cielo el 23 de febrero del 2023. Desde entonces he estado en un camino de entender esto que ha sucedido, que desde los ojos humanos es muy complejo de asimilar. Y eso me ha llevado a estudiar, a prepararme y a acompañar a otras mamás y a otros papás que han pasado por este suceso de la muerte de un hijo. Entonces me certifiqué como coach en duelo, estudié tanatología y hoy me presento porque les voy a hablar desde esa perspectiva. Primero, desde la experiencia con la muerte de mi única hija que murió por una enfermedad repentina de un día para otro. Y segundo, con lo que he aprendido en este trasegar en estos 3 años que ya se cumplieron en febrero 23 de este año. Bueno, entonces, bueno, aquí estamos en confianza, estamos, nos entendemos, sabemos lo que cada uno siente. Entonces les quiero pedir que ahí donde están, cierren los ojitos un momentico. No importa si no tienes la cámara prendida, vamos a cerrar los ojos y quiero que piensen si hoy su duelo, su proceso de duelo les hablara. ¿Cuál sería la palabra que les diría? Una sola palabrita, ¿cierto? Respiramos profundo, pensamos en esa palabra y la tenemos ahí. Una sola palabra. Yo les voy a decir la mía. Mi palabra es hoy, esta noche aquí con ustedes, evolución. Esa es mi palabra. No quiero que discutamos, va a haber más adelante tiempo para discutir. Si quieres prender tu micrófono y decir tu palabrita, por favor, siéntete libre de decir. Y también escribirla, pero si alguien quiere abrir el micrófono y decirla, quiero escucharlos. Yo la voy a escribir. ¿Cómo fue? Sigue, sigue. Sigue. ¿Qué más? Paciencia. ¿Quién más? Agradecimiento. ¿Quién más? Resiliencia. Qué lindo. Resiliencia. ¿Alguien más? De gratitud. Amor y gratitud escuché. Fortaleza. Fortaleza. Qué grupo tan especial. Formación, ¿Qué Serenidad. más? Serenidad. Un papito habló por ahí. transformación, Formación. transformación, Transformación. Me encanta. Transformación. ¿Alguien más? Avanzar. Ujú, está. Y aquí nos podríamos quedar, yo creo que toda la noche, porque cierto que tenemos más de una palabrita, hay muchas, muchas palabras, pero quiero decirles que este grupo me sorprende porque a veces encuentro palabras que no tienen una connotación tan,
importante y como hacia adelante, como todas las que han dicho. Sigue, ámate, agradecimiento, resiliencia, amor, gratitud, fortaleza, serenidad, avanzar, transformación. Son todas palabras que tienen una connotación positiva, entonces ahí escriben luz, amor. Ustedes son sorprendentes para mí en cómo están atravesando su duelo, pues habla mucho. Fuerza, reintegración, agradecimiento, me encanta. Bueno, les voy a hablar un poquito de la tanatología. Muy seguramente ustedes ya han escuchado de esta ciencia y a mí me gusta explicar que tánatos es muerte y tanatología es como el tratado de la muerte, pero no, en realidad no tiene ese significado así, sino me gusta explicar que es la ciencia que estudia la muerte desde una perspectiva positiva. ¿Qué quiere decir eso? Que la muerte hace parte de la vida, que es natural, que no es un castigo, no es una tragedia, que es un asunto tan importante que nos toca a todos. Todos nos vamos a morir y a todos se nos va a morir alguien, ¿cierto? Y es tan bonita de entender que yo siempre lo digo en las charlas y en las conferencias, que no solo nos concierne a los que hemos pasado por una muerte tan compleja de transitar como la muerte de un hijo, en este caso de nosotros, sino que todos deberían entender de la tanatología y tener la muerte presente en sus vidas, porque si uno de verdad entiende que uno en este plano, respetando aquí las creencias que existan, yo soy católica, pero yo hablo con personas que están hasta de pelea con Dios y no importa la religión, porque hablo más de espiritualidad que de religión, pero si tuviéramos la muerte presente, sabríamos que en este plano no somos eternos. Yo puedo que este ratico aquí con ustedes sea el último mío. Yo pienso que el día está escrito, ¿no? De cada uno. El de nuestros hijos y el de nosotros, el de toda la humanidad. Hay un libro que tiene Dios que se llama el libro de la vida y en ese libro él tiene la fecha, yo así me lo imagino, la fecha para llegar aquí y la fecha para volver a casa. Y eso lo sustento con un salmo, si lo quieren apuntar, es el Salmo 139:16 para que lo busquen después. Entonces, si tuviéramos eso consciente, seríamos mucho mejor, una versión mejorada de nosotros, porque pensaríamos dos veces, y yo creo que ustedes, después de este suceso, que se les ha expandido su mente y ya tienen otro tipo de sensibilidad, creo que hacen ese análisis que uno a veces ve personas y uno dice, actúan como si fueran a estar eternos aquí, ¿cierto? Ujú, ya. Cultivando nada más el cuerpo, lo material, el trabajo, lo de aquí, lo de aquí, lo de aquí. Y nosotros, después de haber atravesado, pues por este suceso, sabemos que no es solo aquí, ¿cierto? Entonces, eso es lo que nos enseña la tanatología. ¿Qué pasa con la muerte? Y la muerte hay que nombrarla como es la muerte. Nuestros hijos, mi hija murió, nuestros hijos murieron, nosotros vamos a morir, porque hay que decirla como es, pero es muerte física, es una ruptura física, del lazo físico, mientras vamos entendiendo cómo crear un vínculo que es aún más importante que el que teníamos en este plano, y es el vínculo de almas, que ahorita les voy a hablar un poquito de esto. El duelo, si tenían esa pregunta hoy, se las confirmo y se las reconfirmo con esta respuesta. No es lineal y no se supera. Si alguien alguna vez, si están en terapia, en psicología o con tanatólogo por otro lado, con un terapeuta, algún tipo de acompañamiento y les ha dicho que tienen que superar algo, yo les digo que salgan corriendo de ahí, Ujú. porque aquí no hay nada que superar. Y esto hay que integrarlo en nuestras vidas. Hay que aprender a vivir con esta nueva realidad. Y si yo les hablo desde el punto de vista espiritual, que les voy a tener hoy varios ingredientes desde la fe, y se lo repito, no desde la religión, sino desde la espiritualidad, hay que aprender a crear esos lazos nuevamente con nuestro ser querido, en este caso con nuestros hijos. Y esa es como la clave para aprender a vivir nuevamente después de que pasa esto. Entonces no hay nada que superar y a mí, de hecho, al comienzo de mi proceso de duelo me molestaba mucho cuando la gente me decía esa palabra porque yo sentía como que me estaban diciendo que superara a mi hija y me ponía, como decimos acá Ujú. en Colombia, rabiosa. Yo decía, no va a superar a mi hija, yo a mi hija la amo, la voy a amar siempre y la voy a tener súper presente siempre. Entonces por eso esa palabra
no nos gusta y la verdad no encaja en el proceso de duelo. Quiero hablarles un poquito del dolor. Imagínense que a mí me escribe mucha gente por redes sociales y me dicen, lo primero que me dicen la mayoría de personas es, Jimena, me duele mucho, no sé qué hacer, ayúdame con mi dolor. Hay un afán en general, y lo pasé yo también, por no sentir dolor. Y es algo erróneo, estamos equivocados porque, claro, estamos en la era de las redes sociales donde todo es perfección, donde todas son esos imaginarios de las vidas perfectas. Ustedes ven a las personas con los trabajos perfectos, con las parejas perfectas, en la casa perfecta, todo. Entonces el dolor lo hemos puesto como en un lugar como casi como si no fuera humano, ¿cierto? Entonces cuando nos llega a nosotros este dolor, lo primero que queremos hacer, nuestra primera reacción es a no sentirlo, ¿cierto? A huirle. Pero hoy les voy a decir algo que de pronto nunca habían oído. Quiero decirles que el dolor no es el enemigo. El enemigo en el duelo es el silencio, si lo quieren apuntar por ahí. Es no querer estar en esa emoción y dejarla salir e incluso no expresarla. Y les voy a confesar algo, aquí les muestro. Yo acabo de lanzar mi libro, se llama Entre el cielo y la tierra. Hoy les voy a leer algunos apartes, pero a propósito del dolor, les quiero leer un poema que yo le escribí a la tristeza, porque resulta que en la tristeza ha sido la emoción que más he aprendido en toda mi vida y ahora en este proceso de duelo. Me ha llevado a un nivel de evolución, que fue la palabra que yo les quise compartir, que yo nunca imaginé. O sea, en el dolor y en mi llanto profundo, en esas noches oscuras del alma, es cuando más logré aprender y conectarme con esa esencia como tan sublime, porque puede ser sublime y puede ser hermoso, el dolor también. Imagínense si María, para los que son creyentes de la Virgen aquí, sintió tanto dolor y vio que mataban a su hijo en sus ojos. Y Jesús, por amor a nosotros, dejó que el dolor llegara a él con todas sus formas humanas, porque él bajó aquí a sentir todo el dolor de la humanidad por amor. Si ellos recibieron el dolor y lo permitieron, ¿quiénes somos nosotros para no sentir dolor y para tenerlo de verdad como si fuera no humano? Porque es literal, no queremos hablarlo, queremos ocultarlo, lo asociamos con fracaso, incluso los que empezamos el proceso de duelo, sentimos a veces vergüenza del dolor. Yo lo sentía, me daba pena que me vieran como derrotada o llorando, como si eso no fuera humano, pero yo me hice amiga. Entonces les quiero compartir este poema que lo amo mucho, que salió de un momento de mucha tristeza profunda y aquí está. Y es poema La tristeza y dice así: he decidido hacerme la mejor amiga de mi tristeza. Después de todo, ella y yo casi siempre estamos juntas. Me ha enseñado tanto, nunca me deja. Me hace ser libre y conectarme con Gabriela. Con ella puedo ser yo misma siempre. No me juzga, pero me confronta. Escarba mi alma y saca todo hasta dejarme vacía y liviana. Me enseña a escribir las palabras más sublimes, un llanto que se convierte en poema. Cuando estoy contenta la extraño, me siento incompleta y hasta la pienso. He aprendido que no es mala, solo que nadie quiere estar con ella. Se ha vuelto mi constante compañera porque ella a mí no me avergüenza. Sé que más adelante no estaremos tanto tiempo juntas, pero por ahora la necesito conmigo. Necesito todo lo que me puede dar, lo que gracias a ella puedo aprender. Necesito abrazarla fuerte cada día, sobre todo cuando llueve, cuando la añoranza, quien es su prima, me la trae de la mano, cuando a veces ni yo misma me reconozco en medio del intenso llanto. Quiero decirlo públicamente para cuando me vean en persona y noten que estoy con ella. No la rechacen, no se asusten, ni quieran ignorarla. Ella es buena, ella es fiel, es sincera, es por ahora mi mejor amiga, la tristeza. Aquí está ese poema, ¿no? En un mundo en el que todo el mundo te dice que esas teorías de positivismo que yo digo que es tóxico, ¿no? No importa, tienes que seguir, te tienes que levantar, tú puedes, sacúdete. No, en el proceso de duelo, por un tiempo sí tenemos que dejar que el dolor sea nuestro mejor amigo, porque es la única manera de atravesarlo y de, con las herramientas y con este caminar, dejarlo atrás. Yo he acompañado
muchas mamás en estos 3 años y he conocido distintos tipos de duelantes, por decirlo de alguna manera, y está el que duela productivamente, ¿no? No sé si se han topado con alguien así o si ustedes se identifican así, y es esa persona que desde la mañana quiere estar muy ocupada y activa y quiere estar funcional y quiere estar como si nada, ¿no? Y me pasó en particular con una mamá que era así desde el comienzo. No, Jimena, yo voy a poder, y era una mujer exitosa y CEO de una compañía, y ella estaba haciendo todo, ya pensando en hacer una fundación y vamos, vamos. ¿Y qué pasó a los 6 meses? Colapsó. Se encontró de frente con el dolor y se asustó y le tocó internarse en una clínica psiquiátrica porque no entendía lo que estaba pasando, porque no quería confrontarlo, no quería entender que era tan humano y yo se lo decía, tienes que parar, tienes que duelar, de hecho uno tiene que tener un horario para hacer su duelo, porque nosotros no podemos seguir por la vida como si nada hubiera pasado y estar súper bien y funcionar, no. Nosotros tenemos que transitar en esto, parar todos los días, sacar un ratico, llorar, hacer terapia de escritura, meditar. Hay maneras de que son como oraciones o pensar porque siento rabia, porque estoy todo el tiempo pensando en por qué mi hija o mi hijo murieron así, porque transitar en la culpa, hay que hacerlo. Es la única forma de dejar atrás, de ir avanzando, atravesarlo. Voy a seguir entonces. Quiero que piensen ahora en, en una frase. Ya no va a ser una frase, no va a ser una palabra, sino una frase. Yo sé que quiero que escriban ahí cuánto llevan en su proceso de duelo. Yo les comenté que llevo 3 años ya cumplidos y voy a cumplir el lunes 3 años y un mes. Kelly me dice que va a cumplir 3 años en septiembre de este año. Ujú. Escríbanme ahí como el tiempo, meses. Alguien por ahí habló de estar empezando su proceso de duelo. Ahí está. Me van escribiendo 9 meses. Ok, vayan pensando. Y ahora la pregunta que les quiero hacer, ojalá tengan un cuadernito ahí para que lo apunten, es, ya que estamos atravesando esto que nunca nos imaginamos, completen esta frase. Nadie me dijo que después de la muerte de mi hijo o de mi hija o de mi ser querido, yo iba a, complétenla, se la vuelvo a dictar. Nadie me dijo que después de la muerte de mi hijo o hija o de mi ser querido, yo iba a, completenla ahí. O voy a completarla hoy con ustedes también. Sin pena de lo que les salga de su corazón. Y ténganla ahí que ahorita vamos a hablar de ella. Quiero hablarles de algo muy importante y es que el duelo se divide en 3 aspectos como nosotros los seres humanos somos en 3 aspectos. Nosotros somos un alma, somos un cuerpo y somos un espíritu. Y yo pondría, pues el cuerpo incluye el cerebro, somos 3 aspectos. Con el duelo pasa lo mismo. Y hoy quiero hablarle a esa persona que de pronto ha buscado toda la información, toda la teoría, todas las ayudas, pero se sigue sintiendo de pronto muy, muy en caos, con ataques de ansiedad, sin poder dormir, sin encontrarle sentido a esto. Y te quiero decir a ti, si te sientes identificado con esto que te estoy diciendo, que pienses que así como tú eres un conjunto, de esa misma manera tienes que buscar las herramientas para cada parte de ese conjunto, ¿sí? Y otra vez, sin importar las creencias, ¿no? Yo creo que de verdad Dios está por arriba de las religiones, ¿no? O sea que Dios puede llegar a la vida de cada quien. Él sabe cómo somos y qué necesitamos, ¿no? Pero es más allá de religiones, Dios es amor. Pero entonces hay que ayudar al duelo desde la perspectiva del espíritu. Entonces ahí hay que ponerle fe. Hay que ayudar al duelo desde la perspectiva
del alma, hay que ponerle fe. Hay que ayudar al duelo desde la perspectiva del cuerpo que somos. Entonces ahí hay que meterle psicología, hay que meterle neurociencia, hay que meterle tanatología y otras cosas que de pronto no han pensado. Hay que meterle medicina, ¿sí? Entonces hay que ir al médico, si podemos hacernos un examen médico a ver cómo estamos. Hay que recibir las recomendaciones del médico y ponerlas en práctica. Hay que hacer actividad física. Entonces, cuando nos dicen es que esto de verdad o te transforma o te mueres en vida, se dan cuenta que hay dos opciones. No quiere decir que no nos duela, ¿no? Yo nunca les voy a decir que no lloremos y que no nos duela, pero sí hay cosas en las que tenemos que ocuparnos, o en aceptar la transformación o en quedarnos y morirnos en vida, ¿no? El hecho de no aceptar una transformación y querer seguir como si nada hubiera pasado y aferrarnos al pasado y querer pelear con lo que ocurrió nos estanca en sufrimiento. El sufrimiento no es lo mismo que el dolor, ¿cierto? El sufrimiento es pelear con nuestra realidad, pelear con algo que no podemos cambiar, pelear con nuestra vida, ¿sí? Ustedes no se dan cuenta que mucha gente vive en sufrimiento porque vive, no necesariamente porque se les ha muerto alguien, pero viven en sufrimiento porque no les gusta su pareja, su trabajo, su aspecto físico, odian la ciudad donde viven, viven peleando con su historia, ¿sí? Eso nos lleva al sufrimiento. Resulta que hoy para ti, Magali, Ingrid, Angélica, Jacqueline, Carol, Adriana, Sofía, para mí, para todos los que están conectados, Kelly, Dios tenía una historia escrita con ese capítulo que estamos afrontando hoy, que es tan duro. Si yo dejo de pelear con eso y digo, bueno, ok, esto pasó, sí pasó, pero ya pasó. ¿Qué puedo hacer ahora? ¿Sí? ¿Qué puedo hacer? Empiezo a mirar qué está en mi poder para hacer, porque cambiar lo que pasó no puedo, no soy Dios, ¿no? Entonces, ¿qué puedo hacer ahora? Aceptar la transformación es el camino. Entonces, les estaba hablando que somos un conjunto, ¿no? Y este proceso es tan crucial que de verdad nos enseña a vivir de verdad, porque nos obliga a hacer actividad física, a alimentarnos bien, a cuidarnos para poder descansar, para dormir, a tener una fe que jamás imaginamos tener. Eso es lo más hermoso que me ha enseñado a mí el duelo, a tener, oigan esto, una fe. Yo digo que yo tengo una fe de niña, que no necesita meter razón, tanta razón. ¿Y por qué? ¿Y por qué? No, yo, ¿saben por qué he optado? Yo digo, pues Dios es Dios y Él sabe lo que está bien. Y yo a veces le digo llorando, Señor, me duele, de verdad me duele, me arde del dolor, la extraño físicamente, pero tú sabes lo que haces, ya no te quiero refutar más, ¿sí? Entonces, esto de verdad nos lleva a unos niveles que creo que jamás imaginamos que podíamos alcanzar, ¿no? Entonces, cuando ya empezamos a abrirnos a esa transformación sin darnos cuenta, aunque todavía nos duela, a mí todavía me duele, yo todavía lloro, pero amo esta versión mía que existe hoy en día, después de esa transformación, gracias a este proceso, ¿cierto? Y ustedes pueden decir, ok, es que ella es resiliente, como nos decían en la pandemia, ¿me acuerdo? No, es que sacaban historias en los noticieros y en las redes sociales. No, es que esta historia de resiliencia y esta persona, y pusieron esa cualidad, nos inventaron que esa cualidad era como de algunas personas extraordinarias. Y eso es falso. Y yo quiero decirles hoy, yo no soy extraordinaria, yo soy igual a ustedes. Todos estamos aquí creados por el mismo Dios, tenemos lo mismo, estamos hechos de lo mismo. Entonces, ese tema de la resiliencia está a un paso de una decisión, ¿no? A no ser que haya un diagnóstico aquí de depresión, porque yo no voy a descartar a la ciencia, yo creo en la ciencia y a veces he acompañado mamás que me toca decirles, bueno, vamos a sacar una cita con psiquiatría porque yo veo que no hay un avance de voluntad y ya se nota que hay un tema ahí hasta biológico en donde hay que intervenir y hay que buscar acompañamiento psiquiátrico. Pero si aquí en este grupo, que no creo por las palabras que dijeron al comienzo, no hay nadie que tenga un diagnóstico de una depresión ya clínica, pues todos estamos
iguales, todos estamos iguales. Entonces, les voy a decir una palabra que quiero que anoten por ahí que se llama, un concepto que se llama la capacidad vicariante y es con B pequeña. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros, biológicamente, Dios nos hizo en todo nuestro cuerpo con una facultad de que cada vez que algo en nosotros se acaba, podemos crear algo nuevo. Si ustedes hacen el experimento de jalarse unos pelitos, se los arrancan, nacen no sé cuántos más nuevos. Si aquí a veces las mujeres que con la ansiedad nos comemos los cueritos, como decimos aquí en Colombia, ay, a veces uno hasta se ha sacado sangre, pero a los 2 días ya nació piel nueva, ¿cierto? Y lo mismo en nuestros órganos internos, se regeneran cuando hay cicatrices de cirugía, se van regenerando. Esa es la capacidad vicariante y lo mismo con nuestro cerebro. Cuando un proceso termina, somos capaces de generar algo nuevo. Esa es la famosa resiliencia, ¿sí? Y eso va ligado con el resignificar. Se acabó este proceso físico con nuestro ser querido, pero a partir de eso tenemos la capacidad de generar algo nuevo. Y les voy a decir algo muy lindo del cerebro, que lo habla mucho en redes sociales últimamente, el cerebro de duelo, que es real, el cerebro de duelo. Dicen que el cerebro en el duelo se recablea para regenerarse. Esto es pura neurociencia. Cuando nosotros nos dan la noticia de la muerte de nuestro ser querido, nosotros tenemos una cantidad de cablecitos invisibles que nos conectan desde nuestro cerebro al de nuestro ser querido, que son lazos de conexión. Ese día que nos dieron la noticia es como si alguien cogiera unas tijeras y hiciera así, ¡trac! Y cortara todo. Entonces quedamos como, imagínense como una máquina como colapsada. Nosotros tenemos la capacidad, si tomamos la decisión de generar nuevos cablecitos nuevos hacia, otra vez, desde nosotros hacia donde ellos. Yo lo hago desde aquí de la tierra hacia donde Gaby, al cielo. Y es como que podemos recablearlo nuevamente. Y entonces ustedes me preguntarán, ¿y cómo se hace eso, Jime? ¿Cómo se hace? Haciendo de nuestra existencia, del resto que nos quede acá, que no sabemos hasta cuándo es, haciendo un homenaje a ellos. Eso es parte de generar un cablecito nuevo. Entonces yo hoy, aquí esta noche, en honor a Gaby y todo el amor que le tengo a mi hija, estoy aquí dándoles amor a ustedes y hablándoles con todo mi corazón. Y entonces, ¿qué hago con eso? Le digo a mi cerebro, es que tú sigues siendo la mamá de Gaby. Entonces, por eso estás Ujú. haciendo eso ahora, ¿sí? Entonces, son nuevas formas de amar. Nosotras ahora no amamos de la manera material y convencional, porque ellos no están físicamente, pero son formas incluso a otro nivel, mayores de amar. Y se parece mucho, y apunten este término, al amor ágape, que es el amor de Dios, que es el amor que no necesita nada a cambio, ¿sí? Entonces eso también hace parte de la transformación. Por último, quiero que alguien, si quiere abrir la cámara antes de que entremos a las preguntas, me cuente cómo completó esa frase que les hice escribir ahorita. Nadie me dijo que después de la muerte de mi hijo, mi hija o mi ser querido, yo iba a... ¿Quién la quiere compartir y ojalá prendan la camarita? Ahí están Angélica, mamá de Sebastián. Bueno, buenas noches para todos. Yo soy Angélica, mamá de Sebastián. Sebastián falleció hace 2 años y unos mesecitos. Y bueno, yo la frase la completé, que nadie me podría decir que después del fallecimiento de Sebastián, yo iba a empezar a preocuparme por mí misma, a amarme a mí misma, a preocuparme por mi salud, porque antes no lo hacía. Era muy descuidada con mi salud y siempre yo me dejaba de último, siempre dejaba lo mío para lo último, ¿sí? Yo me dediqué por muchos años a mi hijo, a Sebastián, que está conmigo acá en la foto. Sebastián tenía una condición y yo decidí dejar absolutamente todo, un trabajo que tenía muy bueno, mi profesión, absolutamente todo para dedicarme el 100% a Sebas. Y siempre en un primer lugar estuvo para mí siempre Sebastián, absolutamente. Mis 2 hijos, porque tengo otro acá de este lado conmigo,
pero mi centro siempre fue Sebastián. Entonces, cuando Sebastián fallece, yo me quedé así como absolutamente sin saber para dónde agarrar, ni saber qué hacer, ni con mi vida, ni con nada, porque mi vida definitivamente era estar pendiente de Sebas. Y entonces, eso pasé por un proceso bastante largo y ahorita, de último, ahora en estos últimos meses, de hecho, estando el primer año de Sebastián, me tocó enfrentar problemas de salud y yo le había cogido una rabia tremenda a los médicos, no quería saber de médico absolutamente nada, pero obligatoriamente me tocó ir y me tocó atenderme, sí o sí tuve que hacerlo. Y eso fueron también enseñanzas, porque me ha dejado todo esto. Y yo lo tomo de esta manera que Sebas me ha mandado siempre muchos mensajes. Entre esos me dijo, mamá, te preocupaste por mí, me diste todo el 100% a mí, ahora te toca a ti. Ahora te toca a ti preocuparte por ti mismo, preocuparte por Muy estar bien tú, muy porque tú bien. también eres una persona y eres una mujer valiosa. Se De dan preocuparte cuenta, por mí y, qué lindo, y agradecer por mí también. que la Angélica María, y se dan cuenta que puede ser casi que paradójico porque hemos pasado por este dolor tan fuerte, pero en medio de esto uno puede ver milagros. ¿Saben cómo completé yo mi frase? Nadie me dijo que yo iba a encontrar el propósito de mi vida después de la muerte de mi hijo. Entonces, no quiere decir que es que estoy alegre y que mi hija se murió para que yo encontrara mi propósito. No le busquemos tanto la razón, que se vuelve a veces la cabeza como un caos, pero es esa combinación entre el amor que trasciende la muerte, que hace estas mezclas que uno no entiende. Y a veces yo creo que les ha pasado ya a algunos que ya llevan más tiempito, que uno termina a veces hasta llorando como uno no sabe si es dolor y también alegría, ¿no? Cuando uno recibe una señal, como dijo Angélica. Sí, porque las señales están y eso es un tema como para otra charla. Y las señales me han mantenido a mí, son mi combustible, las señales que yo recibo de mi hija todo el tiempo. Y miren, les voy a dejar esta frase si la quieren anotar. Nuestros hijos no necesitan que dejemos de vivir, necesitan que vivamos con sentido. Entonces, con esto, con mucho amor, les termino este ratico. No sé si alguno tiene otra preguntita o algo más que agregar. ¿Alguien quiere preguntarle algo brevemente a Jime antes de que termine? Somos muchos, aprovechen, aprovechen. Hola, yo quiero preguntarle algo. Hola, mi corazón, adelante. Carol, ¿cierto? Sí, Jime, ¿cómo estás? Bien, Siempre te Carol. veo en las redes y te sigo. Mi hijo trascendió hace apenas 2 meses y 2 semanas. Ha sido los 2 meses y 2 semanas más dolorosas de toda mi vida. Y he trabajado muchísimo en mí, lo he hecho. He escrito mucho, siempre busco todos los días maneras de resignificar su memoria y hago meditaciones y todo, lo siento conmigo, a pesar del dolor, lo siento siempre conmigo. Pero mi pregunta es la siguiente. A veces cuando uno está inmerso en todo esto, yo me meto a buscar libros, a buscar eso y el otro, y todo el mundo habla de resignificar. Y a veces yo digo, ¿será que tengo que hacer algo más grande? Ujú, Escribir un libro o tantas cosas que ahorita uno jamás no puedo hacerlas. ujú. Entonces mi pregunta es, ¿de qué otras maneras puede uno resignificarlo en estos momentos donde apenas el duelo va empezando? Mi Muchas amor, gracias. primero que todo, te abrazo muy fuerte. Ojalá sientas mi abrazo desde acá. Estás iniciando este proceso que es bastante complejo. Te honro, te admiro y respeto tu dolor que lo estás abriendo aquí. Y uno tiene que entrar al dolor del otro casi que descalzo, porque es terreno sagrado, ¿no? Tu dolor. Entonces admiro pues la valentía
de que estés aquí, de que estés como inquieta con esta pregunta que me haces, pero te quiero decir algo, no hay afán, no hay afán. Yo sé que uno desde la primera semana uno empieza a oír tantas cosas, tanta gente diciéndole cosas y lo que decía Kelly ahorita antes de que ustedes se conectaran, que el algoritmo incluso en redes sociales, estamos atiborrados de información, hay por todos lados. Entonces, lo primero que te quiero decir es que todo a su tiempo. En la Biblia lo dice, no hay un tiempo para llorar, un tiempo para reír, con calmita. Lo primero que tienes que hacer al comienzo, como estás, si lo quieres apuntar por ahí, es piensa poco, siente mucho y muévete mucho. Bájale el volumen a los pensamientos porque hay un poco de caos al comienzo, hay culpa, sobre todo en estos duelos de nosotras, de madres y padres. Hay mucha culpa porque nos ha enseñado la sociedad que nosotros somos Dios y que somos los dueños de la vida de nuestros hijos. Entonces, fíjense hasta la frase, uno dice, se me murió, como si fuera culpa de nosotros, ¿se dan cuenta? O sea, hoy quitémonos esa frase, se murió. Mi hija Gabriela, que la venía aquí atrás, murió, no se me murió a mí. Esto no pasó porque fue culpa mía, ¿no? Entonces, para empezar, hay mucha culpa, hay mucha ansiedad, ¿sí? Hay noches en vela. Entonces, en este tiempo recién, yo te quisiera decir que te ocupes mucho de ti, de cuidarte, de tratar de comer, de descansar. Ojalá salgas. A todas mis mamitas que acompaño les pongo la misma tarea. Sal a caminar 1 hora diaria. Sal a caminar 1 hora diaria. Ojalá oyendo un podcast que te guste, música que te guste. Sal a caminar, muévete. Y todas esas respuestas que son mucho más profundas, como de resignificar, van llegando con el tiempo. Pero si sientes afán, porque las mujeres somos afanadas, y te pareces a mí que yo también desde el comienzo, cuando empecé a hacer mi catarsis en redes y me escribía tanta gente, yo decía, no, yo tengo que hacer algo, ¿sí? Si sientes afán, lo primero que puedes usar para resignificar, y es verdad lo que dijiste, no todos tenemos que tener una fundación, un libro, no sé qué tal, no. Lo primero es, como tú ya conoces el dolor que está catalogado desde la psicología como el dolor más profundo que un ser humano puede sentir, como tú ya lo conoces, Dios te regaló esa empatía que no la tienen la mayoría de las personas. Entonces, practícala con quienes están a tu alrededor. Ahí resignificas el dolor. Ahí, con tus hermanos, con tus familiares, con tus amigos, con tus compañeros del trabajo. Ya tú conociste el dolor más profundo. Entonces, y a veces, no sé si les pasa, ¿no? Que hemos pasado por esto y la gente nos dice, a mí me dice mucho, ay, Jimé, es que te quiero contar algo y es que se me murió mi perrito o, no sé, es que perdí el trabajo y entonces se disculpan. Ay, no, perdón, es que yo sé que lo que te pasó a ti no tiene comparación. No, el dolor de cada persona es sagrado. Ujú. Ese dolor de esa persona es su dolor más fuerte. Entonces, todos los que estamos aquí tenemos el mismo llamado, ¿no? A ser empáticos. Nosotros ya sabemos lo que es que nos duela hasta los tuétanos, por decirlo de alguna manera. O sea, aquí hay una actriz que se volvió famosa en una entrevista porque dijo un día, es que yo caminé los sótanos del infierno. Nosotros conocemos los sótanos del infierno. A ver si alguno me va a decir que no. No, los conocemos, ¿sí? Yo a veces, Así es. había noches que yo gritaba y le decía a mi esposo, no puedo más, quíteme esto. Es desesperante a veces el dolor, ¿cierto? Entonces, como ya lo hemos sentido, como si podemos mañana ayudar a alguien, abrirle la puerta, darle una moneda. Aquí en Colombia que piden, hay mucha gente en condición de calle, como dicen, de mendicidad. Si puedes ayudar a alguien, si te llaman y te piden un favor, o sea, porque de verdad nosotros estamos llamados aquí a servir. Venimos acá de verdad a servir. Todo lo que hacíamos antes de que hubiera pasado esto en realidad no importaba. Yo les puedo contar muchas cosas. Hoy estaba hablando con una mamá en una sesión de acompañamiento de mi versión de antes. Yo era periodista, yo viajé, entrevisté. Y saben que eso no importa. Dios no me trajo aquí para eso. Importa lo que yo estoy haciendo ahora. Y me lleno de orgullo de decirlo. Y todos los que estamos aquí podemos hacerlo en nuestro contexto. En nuestro contexto. Yo creo que como conocimos, oigan esto, nuestro dolor
huele y sabe a Jesús, es un dolor santo, ¿sí? Es un dolor, o sea, nosotras sabemos lo que sintió María, así en esa posición estamos. Entonces, alguna cualidad vio Dios en nosotros que nos llamó a dar también amor, a escuchar, a dar una mano, a ser empáticos, a eso estamos llamados acá. Entonces, Carol, si eso contesta tu pregunta y disculpa que me extendí, si tú sientes ya esa inquietud, si esto está puesto en tu corazón, quiere decir que hay un llamado. Entonces empieza en tu entorno, así chiquito. Si alguien te pide un consejo, no sé si les ha pasado ya, que nos piden consejos, como que ya hicimos un doctorado de la vida, ¿no? Sí. ¿Cierto? Entonces la gente nos pide consejos. Yo al comienzo decía, pero qué, o sea, ¿por qué? Me escribía, es que mi hija está rebelde. Yo decía, ven, yo no soy psicóloga, ¿cierto? Pero ya lo he ido entendiendo. Entonces, lo principal es que de pronto hay personas que no les gusta escuchar esto, pero algo muy especial debió ver Dios en nosotros. Él nos creó y nos ha llamado para un propósito mayor aquí. Más allá de venir, estudiar, trabajar, porque hay gente que solo viene para eso y chao, y se va para casa con Dios. Nuestro propósito creo que es más profundo. Si así te Jime, contesto, señora. Jime, hay unas preguntas que usualmente yo veo aquí con las mamás que entran aquí en el grupo, Sí. que a veces preguntan o se dicen a sí mismas, bueno, es que este dolor es para siempre, va a ser para siempre. Ujú. Esa es una pregunta. Sí. Yo más o menos, yo sé cada quien, yo creo que tenemos nuestro propio pensar sobre eso y Sí. otra que dicen, es que nadie nos entiende, es que mi familia, es que yo me alejé Ujú. porque eso, porque no nos entienden y eso a veces también nos enoja y nos enojamos y nos Ujú. enojamos con la familia. Entonces son Perfecto. esas como de, no Me nos entienden encanta. y el dolor es para siempre. Ujú. Me encanta. Yo le digo a veces, imagínense que en los acompañamientos que yo hago, la primera media hora yo escucho, escucho, escucho y yo voy apuntando. Y a mí me encanta cuando tengo respuesta para todo. Entonces, es un dicho muy colombiano. Yo le digo a veces a mis mamás, se le tiene la respuesta. Hoy estoy de oferta porque le tengo la respuesta. Entonces, esas dos se les tiene. La primera, pero quiero contestar por la segunda. Nadie nos entiende. Quiero decirles varias cosas y ojalá estén tomando nota. Este proceso, el duelo es individual, es como la huella digital, ¿no? Entonces, nadie tiene, ustedes no tienen que hacer el duelo igual que yo, que Kelly. No, cada quien hace su duelo proporcional a su esencia y a su forma de ser, ¿cierto? Pero no deben hacerlo solos. Eso es erróneo pensar que yo hago mi duelo solo, encerrado en mi casa, aislado con lo que yo sé y punto. No, es sí deben hacerlo sobre todo en comunidad y tener algún tipo de acompañamiento. Bueno, para entender todas estas dudas, que cuando se nota la diferencia entre una persona que está siendo acompañada y a veces si me dicen, no, Jimé, no hay recursos, hay fundaciones, hay comunidades, hay redes sociales, o sea, llénense de herramientas. Y yo creo que estar en comunidades como están aquí es gratuito. Entonces, infórmense porque se ve la diferencia entre alguien que sí recibe acompañamiento a alguien que no y que hace su duelo encerradito en sus propios pensamientos. Y hay Ujú, mucho caos al comienzo, como se lo dije a Carol. Al comienzo uno está en esas etapas de shock y de negación y de negociación y de entender y de asimilar lo que ha pasado. Es que es demasiado fuerte. Entonces, hay gente que no nos entiende. Obvio que hay. La mayoría de gente no nos entiende. ¿No? ¿Y saben qué pasa? La sociedad todavía en estos tiempos, que esa es una de nuestras misiones, hacer pedagogía alrededor de la muerte. La sociedad piensa que si a alguien se le murió un hijo, no esperan nada. O sea, pueden decir, mira, Jimena, se le murió la hija. Yo creo que lo decían al comienzo. No, ya, se le murió la hija, pobrecita, ¿sí? Nosotros estamos aquí para decir, eso es falso, ¿no? No nos vamos a morir también, eso es falso. Es demasiado duro, pero no nos vamos a morir. Entonces la gente no entiende esa ambivalencia si no lo han vivido. Y es muy natural por eso que al comienzo de su proceso, yo sé que les ha pasado, hay gente que salió de la vida de ustedes y hay gente nueva que entró. ujú. A mí me pasaba, yo tenía una amiga que le cogí fastidio y mi esposo me decía, mi amor, yo decía, mírala, me escribió, dice que, hola Jime, ¿cómo estás? Y ella no estaba haciendo nada, yo la remedaba, yo decía, hola Jime, ¿cómo estás? Pues ¿cómo voy a estar?
se me murió mi hija, me cae Sí. gorda, es una insensible, ella no estaba haciendo nada malo. Y Ujú, eso no tiene explicación. A veces tenemos tanto la ira del duelo tan exacerbada que porque sí la gente nos da mal genio, ¿sí? Eso también es, responde por qué sentimos que no nos entienden. Y hay extraños con los que hacemos clic y hacemos nuevos, mejores amigos. Sobre todo, y me pasó mucho a mí, personas que han pasado por lo mismo. Me encantaba y también me lo decía mi esposo, ahora solo quieres hablar. Y yo sí, solo quiero estar con personas que les ha pasado lo mismo. Y punto. Y me ponía a veces así grosera, pero digamos ya al pasar estos 3 años, les puedo decir que ya me he calmado un poquito. Yo creo que eso se va como alineando, como que, como las aguas se van calmando. Entonces ya, esa amiga que me caía gorda, ya he vuelto a hablar con ella, ya no siento eso. Y estoy ya como más equilibradita, pero al comienzo hay un caos. Les podría aquí, tendría que tener más tiempo, pero es normal que peleen con los miembros de la familia, es normal los que tienen pareja que me dicen mucho las mamás, es que él no siente, mi esposo no siente lo que yo sé, es que son insensibles, es normal, todo eso es natural, ¿no? Pero para eso es bueno como estudiar un poquito y uno no volverse loco en el intento de tantas cosas que surgen. Entonces eso es ujú. parte de. Y la otra pregunta que me encanta, ¿el dolor es para siempre? Esa pregunta me fascina. A ver, el dolor como uno mismo se transforma. Entonces, si tienen ahí su cuaderno, imagínense, a ver si lo voy a tratar de dibujar aquí y se los muestro. Imagínense que el duelo al comienzo, o sea, si pueden pintar una figura humana, así yo no sé pintar muy bien las piernas, los brazos, y en la mitad está aquí el duelo grande, así, más o menos esto. No sé si lo alcanzan a ver si pongo la luz. ¿Lo alcanzan a ver? Es una Sí, sí se exageración. mira. Esto es el duelo, ay, acá, ¿sí? Entonces, a medida que pasa el tiempo, digamos que ese es el dolor. Lo que empieza a pasar es esto. Así, yo voy a poner aquí florecitas, estrellas, caritas felices, nubes, arco iris. Todo lo que empieza a pasar después es que uno, como se transforma, uno empieza a crecer alrededor de ese dolor. Entonces ya ven que se ve más chiquito, ¿sí? Esa es una manera de responder. Y eso me ha pasado a mí. Entonces, si ustedes me preguntan hoy, yo les digo, y yo lo estaba pensando justo esta mañana, yo amo esta nueva versión mía. Yo lo cuento mucho en redes. Yo amo mi pelo, este es mi pelo. Yo toda mi vida peleé con mi pelo natural, alaciándomelo, creo que como dicen en México, haciéndome el blower, poniéndomelo liso o chino, como dicen en México. No, es que, y yo estoy tan libre hoy en día con la persona que soy que hasta, mira, me quiero dejar mi pelo como es, sé poner límites, me alimento conscientemente, es decir, como lo que me cae bien, cuido mis horarios, cuido mi descanso, filtro con quién me rodeo, tengo la actividad física como algo importante por mi salud, amo la naturaleza, mis perritas, ya sé qué es lo que me gusta, soy libre. Entonces, mi dolor sigue estando, ¿no? Yo siento dolorcito, la extraño, pero he crecido tanto que ya, oigan esta frase, el dolor no me define. Ustedes me ven aquí, yo no soy una persona así de adolorida, que solo soy como una D grande aquí marcada, ¿no? Y aquí donde yo vivo, que salgo a caminar, les cuento y les cuento un secreto. A veces lloro caminando. Sale una canción que me acuerda a Gaby y lloro. A mí no me da pena, me vale 5, pero el dolor a mí no me define. Yo he crecido y esa es la meta hoy para ustedes, ¿sí? ¿Y saben qué? Les estoy haciendo hoy terapia. Sus hijos, apúntenlo por ahí, son sus estrellas fugaces. ¿Cómo así, Jimena, que mi hijo es mi estrella fugaz? Claro, si alguna vez vieron una estrella fugaz y se acuerdan de esa sensación y es como, ¡ah! Como algo brillante, luminoso y rápido, ¿no? Así lo sentimos nosotros. Pasó muy rápido, pero vinieron a transformarnos de raíz. La misión de ellos también era mayor.
Ellos no vinieron aquí a trabajar, no. Ellos vinieron, la mayoría si son hijos jóvenes, vinieron un ratico, incluso ahí escuché hay un duelo intrauterino. Si son así, estrellas fugaces, vinieron con su existencia y su existencia comprende este plano y el cielo. Vinieron a transformarnos, a llevarnos a nosotros a unos niveles que nunca imaginamos. Yo le escribo a veces a Gaby, tú me llevas a donde yo nunca imaginé llegar. Y no estoy diciendo que me voy a montar eh, como hizo Katy Perry para irme a la luna o no sé, pero no, es que a un nivel de transformación que yo jamás imaginé. ¿Sí? Entonces, eso contesta. Y que sí, que pueden pasar 10 años y me siento a ver fotos y puedo llorar. Claro, claro que sí, pero no hay nada malo en eso. Dime, hay otra mamá aquí que está preguntando en el chat. Dice, ¿estás de acuerdo en que las mamás que son hijos únicos, el duelo es diferente? ¿Me podrás apoyar con mi forma de pensar? Mi duelo, mi hija es única, pues cada duelo es diferente, pero cuando uno está en este proceso, desde la psicología, desde la neurociencia, uno sí tiene que buscar alicientes. Esa palabra me fascina, alicientes. Vamos a ponerlo en un castellano más tranquilo, más básico, salvavidas. O vamos a decirlo todavía más coloquial, como diría yo aquí a una amiga en confianza, mija, tú tienes que buscar de qué agarrarte, de qué me agarro. Algo en tu vida debe estar bonito, que funcione y que te motive para seguir, ¿no? En el caso de la madre que se muere un hijo y hay otros hijos, yo creo que es el principal aliciente, ¿cierto? Pero Jimena no tiene más hijos. ¿Cuál será mi aliciente? ¿Qué creen ustedes? Les voy a soplar. Yo, después de Dios, yo he decidido amarme. Y ojalá si buscan el libro, yo siempre hablo de las 5 puertas que hay que abrir y atravesar todos los días, varias veces al día. Y la primera puerta es la fe, la segunda puerta es el amor. Y ese primer amor después del de Dios es el propio. Entonces, yo soy mi aliciente, yo me amo. O sea, yo soy más allá que la mamá de Gabriela. Yo estuve aquí primero que Gaby. Entonces yo he decidido amarme y eso me salva. Entonces yo, así tenga mucho dolor un día, ok, lloro, grito, abrazo la almohada, estoy aquí con las cosas de Gaby y ya, me recargo, me seco las lágrimas y me arreglo. Yo trabajo desde la casa, pero yo siempre me arreglo, me maquillo un poquito, elijo qué me voy a poner, porque me amo, ¿sí? Entonces, otro aliciente mío puede ser mi esposo, porque lo amo, porque estoy enamorada de él, porque le doy gracias a Dios por él. Entonces, cada duelante tiene su salvavidas y su aliciente. Y si somos inteligentes, buscamos de qué agarrarnos. Hay gente que tiene un trabajo que ama. Hay gente que tiene unas amigas que no tienen pareja, pero tienen sus amigas que son sus parceras, como decimos aquí en Colombia, y hacen parche, y esos son sus alicientes. Estamos viviendo una experiencia humana, y esas son cosas que podrían parecer triviales, pero son importantes. Como por ejemplo, hoy, ¿cuál sería la tarea? Yo siempre dejo tareas. A este grupo, ¿qué tarea le digo? Cuando colguemos esta reunión, no más libros del duelo, no vean ahora una película del duelo, no más buscar en red del duelo. Descansen un ratico. También hay que dejarlas al corazón y a la cabeza descansar. Yo los pondría todos de tarea, pónganse a ver Friends, que me encantaba a mí al comienzo del duelo. Oh, sí, me encanta. Me encantaba y eso no tiene nada de malo. Entonces yo a veces decía, no quiero pensar más y quiero hacer algo que no me conecte con Gaby porque eso era algo que me gustaba a mí más jovencita. Todavía me considero joven. Entonces yo ponía una serie boba a reírme hasta que me quedaba dormida. Ya. Entonces, hagan algo que no tenga nada que ver, jueguen cartas, llamen a una amiga, echen un chisme, no sé, pónganse a ver qué compran en Shane, en En Japonesa, Amazon. en Temu, en Amazon, a buscar una falda que les guste. Tenemos derecho, Sí, necesitamos descansar también por raticos de este dolor. No podemos duelar 24/7. así ¿Alguna es. otra pregunta? Mira, aquí hay en el chat, yo me gustaría que las fueran poniendo en el chat porque yo sé que tu tiempo es muy valioso también,
Dice una mamá aquí, ahí dice, me quedé tan sola porque la gente se aleja. Nos dice Gloria, Sí, dice que se quedó muy solita porque la gente se alejó. que se aleja. Ajá. Ok. Glorita, yo le doy gracias a la gente que se alejó de mi vida. Yo te entiendo ese sentimiento de soledad. Desde el contexto cristiano, uno podría decir, estamos atravesando un gran desierto, ¿cierto? Y desde el concepto cristiano, cuando Dios lo lleva a uno al desierto, es cuando uno más aprende, ¿no? Yo he atravesado otros desiertos además de la muerte de mi hija. Yo tenía un trabajo fijo, siempre, tranquilidad, que le llega a uno el pago. Y ¡pum! También me quedé sin trabajo en el 2024. Y yo me acuerdo que a la comunidad a la que voy en la iglesia, yo lloraba un día y decía, ¿qué más quiere Dios? Estoy cansada. O sea, ya se murió mi hija y ahora lo del trabajo estoy aburrido, o sea, porque entonces uno cree que uno entierra a un hijo y que todo va a ir en coche sobre ruedas y que no va a pasar más dificultades ni nada. Y es mentira. La vida sigue siendo, ¿cierto, Glorita? Entonces pasa lo de la muerte de tu hijo o de tu hija y encima de eso te sientes sola y la gente es ingrata. Esa es la vida. Entonces, ¿cómo lo leo yo? Eso es como una forma de la vida de Dios de exigirte a que sigas evolucionando más, nos siguen pidiendo, ¿no? Nos siguen pidiendo crecer. Entonces, imagínense esto que les digo yo, se muere Gaby, después lo del trabajo, yo aquí trabajaba en los medios de comunicación de Colombia, que son del Estado, y con un gobierno con el que no simpatizo mucho y me quedé sin trabajo. A ellos no les importó que yo estaba en el duelo de mi hija. Chao, adiós, gracias, no nos llames, nosotros te llamamos. Y yo tenía rabia unos días y decía, ¿en serio? O sea, ¿qué más me queda? Decía yo, morirme será. ¿Y qué pasó con esto? Era como que me tocó subir un escalón más, ¿sí? Y trabajar independiente y una empresa que tenía con mi esposo alterna, que era como mi plan B, se ha convertido en mi plan A y mi plan A plus es reconocer que es mi comunidad de mamás y papás en duelo y mis mamás y mis papás. Entonces, hay que fluir con lo que la vida te va mostrando también, ¿no? Y yo entiendo que lo que la vida te está mostrando a ti es, esas personas no tienen que estar ya en tu vida. Entonces, sé creativa y empieza a ver qué puedes hacer y qué círculos nuevos. Mira, aquí hay personas nuevas que pueden entrar a tu vida. Así es. Dice otra mamá, dice Carol, mamá de Christopher, dice, qué bueno eso, Jime. A este punto quería llegar. A 2 meses y días me he cansado del ruido del duelo Total. todo el día. A veces veo una película o juego cartas o bingo y después lloro, pero me niego a pasar todo el día pensando en lo que pasó. Me encanta eso que estás diciendo. Imagínense que el duelo es como un trencito con sus vagones. En un vagón hay dolor, hay llanto, no sé qué, y en otro vagón métanle bingo, las amigas, o sea, hay que meterle vida al duelo, hay que meterle vida desde el comienzo. Tenemos que comer, tenemos que pagar las cuentas, entonces hay que trabajar, nos toca salir y encontrarnos con el vecino, lo tenemos que saludar, sacar a las mascotas, los que tenemos mascotas, tenemos que seguir viviendo, ¿no? Y la parte como integral y sana de un ser humano también es la distracción y la diversión. Entonces, no podemos ser como unos mártires que estemos todo el día con una obsesión. Ahí hay que analizar de verdad, entonces ver si tenemos un diagnóstico de depresión. Porque es imposible, yo hablo con mamás desde el comienzo, tú te ríes, te has reído y me dicen que sí. Tú te reíste al mes, sí, yo me he reído, me echaron un chiste y me reí porque soy un ser humano que no soy mi duelo, nada más. Mm. Otra Hay otra pregunta. mamá, Jimena, que Sí. dice, es Isi, mamá de Alejandro, dice, ¿qué piensas de las señales que vemos de nuestros hijos trascendidos? ¿Tienen ese poder? ¿Es Dios o es nuestra imaginación? ¿Aquí solo hay mamás y papás en duelo o hay con otros seres queridos? No, no, somos puras Puras mamás y mamás y papás. papás. Ujú. Bueno, yo les contesto con una pregunta que es muy buena pregunta es, ¿tu corazón de madre o de padre tiene la respuesta? Cuando ves ese número, cuando sientes ese olor, cuando te llega esa canción,
cuando ves ese colibrí o esa mariposa o esa libélula, cuando alguien te dice esa respuesta que estabas anhelando tanto, tu corazón sabe que es tu hijo o es tu hija. No lo dudes, no lo dudes. Y eso no tiene nada como de esotérico, ni que de miedo, ni feo, ni cuando te digan, ay, es que eso no es de Dios. Es amor, es lindo. Uno siente paz, ay, uno como que se eriza bonito. Si nos pasa y a veces estamos solos, ay, uno como que quisiera que la gente se diera cuenta después de ver esa mariposita o ese colibrí. O a mí me pasa mucho con canciones, después de que a mí me pasa que oigo una canción y digo, ay, qué linda, me gusta, y voy y busco la letra y es Gabriela, me está dictando algo, así, puntualmente. No lo dudo. Gracias, Jime. Hay otros, es que están preguntando todos y me Sí. encanta si tienes tiempo. Sí, Eh, vamos con estas dos más que hay ok, de mi es, hija partió. Sí, mi hija partió por suicidio. Mi pregunta es, ¿mi hija cumplió con su propósito o su misión, aunque haya partido de esa manera? te mando un abrazo muy fuerte. Creo que es un papá, ¿cierto? Eric se llama el papá. Eric, te mando un abrazo muy fuerte porque yo sé que cuando un hijito muere por suicidio es un ingrediente que creo que puede ser aún más doloroso. Y lo digo con respeto, tu proceso, pero quiero que escribas esta frase y si todos la quieren escribir y la tengas y la leas cada vez que llegue esa pregunta a tu corazón, léela y acuérdate. La causa de muerte no define a mi hija, en este caso tuyo, o a mi hijo. La causa de muerte no lo define, ¿ok? Entonces, si cumplió tu hijita su propósito, mira, puede ser muy controversial lo que yo te vaya a decir. He entrado en argumentos por esta pensar mío, pero te lo voy a decir. Y es, yo pienso que como Dios es soberano y es perfecto, a Dios no se le escapa nada. Y te voy a decir que hay personas que han intentado acabar con su vida y no se mueren. Mira, yo tengo el caso de un amigo de la juventud que aquí en Medellín, Colombia, se lanzó por el séptimo piso de un edificio y no se murió. Con eso te quiero decir que creo que cada vez que alguien nace al cielo, pues es la fecha que Dios tenía. La causa de muerte no importa. Si te has preguntado otras cosas como que está en el cielo, que me llega mucho esa pregunta, que Dios la perdona o que Dios la ama, sí, sí, sí y sí. Ujú. Y no quiero discutirlo. Así es. Sí, sí y sí. Se cumplió su propósito, siento que sí. Esa sería mi respuesta para ti. Gracias, Jimé. ¿Y puedes leer la otra pregunta que está ahí de la otra mamá? Yo creo que sería la última, Sonia. Sí. ¿Has soñado con tu hija? ¿Piensas que los sueños son mensajes que ellos nos envían? Mi hija trascendió hace 5 meses y anoche soñé con ella despertando de su coma inducido y amamantando a su bebé. Qué hermosura. Que por ahora tiene 9 meses. Le dije, ten cuidado porque acabas de despertar después de varios meses y me dijo, ma, tranquila, ese fue el sueño. Me dio felicidad y fue tan real. Qué lindo, qué belleza, qué bonito. Los sueños, Sonia, son un espacio, pues según lo que yo he experimentado y he aprendido, no son solo sueños. Yo siento como que es un espacio en el que Dios nos da permiso de estar un ratito con ellos. Y yo, la mayoría de las veces, yo creo que les ha pasado que cuando soñamos con ellos, los vemos en nuestros sueños. El mensaje casi siempre es estoy vivo, ¿cierto? Estoy viva, estoy vivo, estoy bien. Entonces es un espacio en donde nos permiten tener esa confirmación de que ellos siguen existiendo, que nosotros somos un alma y nuestras almas son eternas. La muerte es solo física, como les dije al comienzo de esta charla. Mirna. Ah, no, Ingrid dice, me preguntas, siento mucho dolor porque mi hijo partió en un accidente de moto y no puedo aceptar, entiendo, pero eso de la aceptación es básico. Ingrid, tendríamos que hablar mucho, tendría que saber cuánto tiempo llevas en tu proceso,
no hay afán de aceptar. La gente cree que aceptar es igual a olvidar o a que uno Ujú. ya no le importe. Y no es tan trabajosa la aceptación. Aceptar es no pelear ya más con el hecho. Te puede doler, te puede dar rabia, puedes sentir a veces culpa. Todo, es que yo todavía siento todo eso. Y yo creo que yo lo voy a sentir toda mi vida, pero creo que a medida que pasa el tiempo uno lo siente más espaciado y cuando lo siente dura más cortico. Pero yo ya acepté que Gabriela murió porque es que no puedo hacer nada para cambiar. ¿Sí? Que todavía a veces me da rabia, sí. Que a veces un poquito se asuma la culpa, no tanto. Que a veces pienso, ¿será que los médicos pudieron hacer algo, negociación? Sí, pero yo ya acepté. ¿Que me duele? Sí. Entonces, no confundan la aceptación como una resolución de ya, paso la página. No, esa no es la aceptación. Bueno, ¿qué más? Estoy soñando con mi hija. Para cerrar, les quiero decir, nuestros hijos sí están con nosotros, no de la manera convencional a la que estábamos acostumbrados. Y eso es parte del proceso, aprender a que están con nosotros de otra manera. Si ustedes, todos los que están aquí, sus hijos no estuvieran en el cielo, pero estuvieran en Japón, en Alemania, estarían aprendiendo el horario de allá, el clima, las costumbres, la moneda, estarían, yo sé cómo somos nosotras las mamás, estaríamos en internet buscando, es lo mismo. Mi hija vive en el cielo, por eso yo me ocupo mucho de las cosas del cielo. A veces me importan más las cosas del cielo que las de acá, porque es que ella ya está allá, que es lo que más amo yo. Yo voy a ir allá, yo quiero estar en contacto con ella. Entonces yo sigo siendo su mamá, entonces me informo de las cosas del cielo. Yo creo que ya con eso Ay, termina. muchas gracias, Jimena. La verdad, gracias por abrir tu corazón con nosotros, por compartir desde lo auténtico, desde la mamá que nos comprende, desde lo que estás viviendo y lo que viviste con esas mamás que están comenzando en este proceso y que yo siempre digo, cuando recién comenzamos, pues yo creo que al principio no tenemos que entender nada, sino tener mucha paciencia, amarnos mucho porque esto es un proceso duro, pero poco a poco vamos a ir. Gracias por regalarnos este espacio, por tu tiempo y bueno, por sostenernos, por tus respuestas a todas. Yo sé que todas tenían más preguntas y todas querían hablar, pero yo creo que todo lo que dijiste encerró mucho de las preguntas que teníamos. Con Eh, mucho cariño. Muchas gracias y ahí me estarás compartiendo tu libro para yo compartírselos en mi grupo Sí, y sí, claro. Ahí les escribí, espero que no sea la primera vez que estás con nosotros. claro. Te esperamos en otra ocasión. Ya veremos a ver qué hacemos nosotras cuando vengas para acá. Y Sí, así bueno, es. vamos a ver qué hacemos. Les Muchas mando un gracias. abrazo fuerte, no desfallezcan, no se rindan. Esto es aprender de verdad a vivir un día a la vez. No hagan esto solitos o solitas. Déjense acompañar. Que Dios nos siga dando fuerzas y ánimo porque sé que Dios nos ama. Solo amor para todos los que están aquí. Muchas gracias, Kelly. Que Muchas gracias. descansen. Y Que ya saben, descanses, Jime. ahorita nada de duelo, nada más de duelo. Solo amor. Sí, nosotros nos vamos a quedar un ratito aquí, las que se quieran quedar. Y bueno, Jime, que descanses. Muchas gracias por todo. Besos Gracias a a tu ustedes. princesa y gracias Gracias. a ti. Buenas Besos. noches. Buenas Chao. noches.